El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, está hablando del Bautista, y habían seguido a Jesús. Una porción del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 35 al 40, es la que hemos leído. Importante cita bíblica para comenzar este estudio de hoy. Hemos estado abordando los 12 hombres comunes y corrientes, hombres como tú y como yo. Y en este aspecto de día queremos ver y estudiar con respecto a la vida de Andrés. ¿Quién era Andrés? El Evangelio de Juan, que tenemos que decir también esta verdad, se distancia un poco de los sinópticos, porque en Juan vemos teología pura, ¿no? Es profundo Juan, y en sus primeros capítulos ya vemos lo que hemos leído recién, que hay dos de los discípulos ahí de Juan el Bautista que se encuentran con él y miran que Jesús andaba por aquí. Entonces Juan les dice: He aquí, él es el Cordero de Dios. Dice inmediatamente, todos le siguieron, y Jesús les dice: venid y ved dónde estoy morando y estén conmigo. Entonces ya tenemos claro que uno de ellos es Andrés, porque el verso 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. ¿Quién sería el segundo? Lo más probable que sea Juan, el escritor de este evangelio, Juan, el apóstol Juan, y propio de su forma de escritura y de su personalidad, casi nunca, ¿no?, se relata o se nombra el mismo en estos hechos del cual él fue testigo directo. Tenemos entonces, por lo tanto, en esta cita que hemos leído, vemos el relato de los primeros discípulos del Señor Jesús. Tengamos en mente lo que hablábamos en los capítulos de introducción de nuestro estudio, en el cual estábamos considerando que los evangelios, los sinópticos, y considerando también el evangelio de Juan, no relatan los hechos de forma sincronizada o simultánea o sistemática, porque también decíamos ahí nos podría confundir, sino que vemos en cada uno de estos llamados que el Señor hizo a sus 12, a los apóstoles, en distintas etapas de su desarrollo espiritual. Vemos un primer llamado ahí como a la conversión y todo ese proceso hasta el final, que hablábamos, un cuarto llamado que era al martirio. Entonces vemos en este Juan, podríamos decir, el acercamiento con dos de sus primeros discípulos. Entonces Andrés y Juan, pero hoy hablaremos de Andrés. Andrés era parte de un grupo compuesto por Pedro, su hermano. Simón Pedro era su hermano de sangre, y además de Jacobo y Juan. El escritor de este evangelio, Juan, ahí es el que también es parte de este cuarteto, y tenemos que también entender que estos cuatro eran importantes o dominantes dentro del grupo de los 12. Estaba Pedro ahí dentro de ellos, y también sabemos que Pedro era el que hacía como de cabecilla, ¿no? Como líder ahí de estos 12. Pero Andrés, según lo que encontramos de las escrituras, tiene más bien un bajo perfil en cuanto a su ministerio. Permanecía entonces regularmente en segundo plano. No figuran acontecimientos importantes o decisivos que encontramos ahí en los evangelios, como la transfiguración o en el milagro de la hija de Jairo, pero sí las escrituras lo citan, pero muy suavemente, en la sanidad de la suegra de Pedro,
O en el discurso del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, ahí en Marcos 13:3. A pesar entonces de su bajo perfil, podemos entender que es parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Y también tenemos que ver y entender algo muy hermoso, ¿no? Que en este trabajo silencioso fue uno de los que más se destaca, sin destacar su nombre, pero por las situaciones y los relatos escritos en las Escrituras, es el que más se preocupó de llevar, de acercar a personas a que se encontraran con Jesús. De hecho, Pedro, su hermano, fue el primero en ser beneficiado, de haber recibido esta bendición por su propio hermano Andrés. Miremos ahí, vamos de nuevo al 1:40-41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya el estudio pasado, nuestro pastor hablaba ahí sobre la vida de Pedro. Hoy día estamos en Andrés. Vemos ahí ya de entrada, ¿no?, lo que decía anteriormente, algo que destaca en el servicio, en el ministerio de Andrés. Quizás no lo vemos figurando reiteradas ocasiones en hechos puntuales e importantes que nos relatan los evangelios, más vemos en él un espíritu de humildad, de servicio, de pasión por Cristo, de entrega, y lo vemos ahí en el hecho que él primero ya se ha encontrado con Jesús, pero no se bastó con que él lo conoció, sino que rápidamente salió y al primero que encuentra dice ahí a su hermano Pedro y lo lleva a este Jesús. Un aspecto interesante en la vida y en el servicio de Andrés, que muchos podrían identificarse porque hemos estado defendiendo, ¿no?, la postura de 12 hombres como tú y como yo. No todos podemos tener una personalidad que se pueda desenvolver en público. Muchos de nosotros podemos tener un perfil más bajo, más alejado de todo esto, pero no menos importante a la hora de entender a la iglesia como cuerpo de Cristo. 12 hombres como tú y como yo. 12 hombres con un perfil fuerte como de Pedro, el mismo Juan, pero también un Andrés que muchos más no nos cita en las Escrituras, pero con lo que nos entrega, nos hace ver la importancia también del cuerpo completo y la importancia también de este ministerio silencioso, pero tan importante. A veces no es el que mete más bulla, no. Hay muchos, en nuestra iglesia podemos tener muchos hermanos y hermanas de bajo perfil, pero que esa pasión por traspasar el conocimiento de Cristo a otros en ese bajo perfil los mueve y los lleva, así como está Andrés. Por eso es importante e interesante que no hay menos ni más valiosos, sino que todos somos tal cual somos, transformados por el Señor Jesús y a través de nuestras vidas, como nos hizo Él, tan importantes en el cuerpo de Cristo. Un aspecto importante entonces, vemos en Él un perfil y un carácter ministerial de bajo perfil. En nuestros tiempos yo lo llamaría lejos de las cámaras y de las luces, pero con una pasión que no podemos negar por mostrar y que otros también conocieran al Mesías. Vamos a ver en el próximo capítulo hechos puntuales donde vemos esta actitud reflejada también en el servicio. Los orígenes de Andrés, Juan 1:44 nos dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ya tenemos ahí un aporte que nos saca la sacamos de las mismas escrituras. Pedro y Andrés eran de Betsaida, eran oriundos de este sector, pero en algún momento se fueron a vivir a Capernaum, una ciudad que era más grande y más desarrollada, y según el texto también entendemos vivían juntos, y esto lo podemos dilucidar, porque si usted mira el 1:29, pero de Marcos,
Marcos 1:29 nos deja también a la luz. Eso es importante, cómo vamos juntando toda esta información que nos proporciona las mismas escrituras. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella les servía. Ahí en el episodio de la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces estos vivían juntos y trabajaban, sabemos, en la pesca. Otro aspecto que tenemos que mirar en este análisis de Andrés, su humildad, como ya lo mencionábamos anteriormente. Este grupo era el menos notable, y tenemos que ser sinceros en decir que solo hay 9 registros en el Nuevo Testamento donde se menciona a Andrés, y como también dije de pasada, es una mención de paso, ¿ah? No es algo que nos detalla, no sé, como en la transfiguración o en otros sucesos y milagros del Señor Jesús. Estas 9 ocasiones son como de paso donde se menciona a Andrés. Y nos queda la impresión que su vida y ministerio se desarrolla entonces, o se podría entender como a la sombra de su hermano. Y estas mismas podrían ser en una situación cotidiana de la vida, generar algún grado de inferioridad, de envidia, de celo. Más no es el caso en Andrés, porque vemos en él un grado genuino de humildad, de pasión y de servicio a través de su forma propia, abierta, de ser lejos, entonces, como dije, de las luces y de las cámaras. Porque apenas conoció a Jesús, ese hecho a mí me marca. Apenas él conoció a Jesús. Podría haber dicho, conocí a Jesús y yo aquí me voy, aquí yo me proyecto. No, él dijo, conocí a Jesús, pero no, esto no es solo para mí. Fue y encontró primero a su hermano, y así esto se repite en muchas otras ocasiones que vamos a ver la próxima semana. Andrés sabe que su hermano se hace notar, es fuerte, le iba a quitar protagonismo, más su carácter humilde y de amor y servicio, hace no considerar esas cosas, lo que lo vemos que servía al Señor desde que lo conoció. Ahí se entregó con amor, con pasión, renuncia total, no busca el foco de atención y no se afecta por ello, y más bien desde esta baja tribuna, pero siendo parte íntima de los 12 ahí con el Señor Jesús, sirve, trabaja y pone al servicio su vida para la obra y la causa de Cristo. De todos los discípulos, entonces, podemos decir, en el círculo íntimo del Señor Jesús es el menos que figura, pero también el menos contencioso y el más considerado por el otro. Conclusión por hoy, amados y amadas, estamos frente a uno de los que el Señor llamó y que podríamos decir, lejos de toda lógica humana, llamó, pero ¿por qué me va a llamar a mí si a mí no me gusta hablar en público, no me gusta compartir mucho, amo al Señor con toda la pasión y vemos ese llamado ahí, poco común, un hombre común y corriente, que en su personalidad vemos una entrega y amor y un trabajo tan importante para el cuerpo. ¿Qué podemos concluir? Dios busca corazones dispuestos. Lo primero, lo seguimos defendiendo. Dios busca corazones dispuestos. El sermón de domingo decía, hablando a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, seré en él y él conmigo. Eso es lo que está buscando el Señor. Está buscando a los que hablen más fuerte, o los que tengan más personalidad, o los que canten mejor, o los que, no sé, lo que usted quiera poner. No, el Señor está buscando corazones dispuestos. Y dentro de ese corazón dispuesto, de la obra que Él ha hecho en ese corazón, también ha depositado entonces su gracia y dones para ser puestos al servicio de la obra, para edificar el edificio que es la iglesia del Señor. Entonces, puede ser que muchos de ustedes que tenemos la dicha y la bendición de conocerles se puedan identificar con este perfil, fuera de las luces, pero que sirven al Señor con esa pasión. Sientan hoy esa palabra, que su trabajo y su servicio es tan importante dentro del cuerpo, porque somos un cuerpo compuesto por
distintos órganos. Sin buscar ser un foco de atención, Andrés fue usado. Usted también quizás sin buscar o alejarse lo más que pueda de salir al frente, pero Dios dentro de su área, de donde lo ha puesto, está usando su vida. Y además quiero decirle, quiere potenciar también ese servicio silencioso, pero tan apasionado por Cristo. Porque como dije, somos un cuerpo donde todos sus integrantes somos tan importantes y cumplimos una función única y exclusiva. Amén. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso encontrar esto que también nos aterriza y nos ayuda a comprender cómo está compuesto el cuerpo de Cristo, por hombres y mujeres comunes y corrientes, hombres como tú y como yo, llenos de miedos, con distintas personalidades, pero en cada una de ellas, tan valiosas y tan importantes para la edificación de la iglesia, para proclamar ese nombre que ha transformado también nuestras vidas. Bien, llegamos hasta acá por hoy. Recuerde que el domingo el culto está suspendido por el proceso eleccionario, pero ya retomamos la próxima semana. Me adelanto ya, vamos a ir informando. Tenemos nuestra primera media vigilia del año. Esta va a ser ahí a fines, un viernes 26 me parece de mayo, así que para que ya vaya mentalizando, vamos a dar toda esta información ya formalmente. Como también tendremos en ese día la visita ahí de un pastor de nuestro distrito que nos estará también ministrando en parte de la vigilia. El domingo 14 tenemos también invitados, tenemos nuestro culto misionero, nuestro tercer culto misionero del año, y nos visitarán nuestros pastores misioneros del proyecto Nativos. Ellos ya están comprometidos para estar el domingo 14 de mayo para conocerles y también poder ser bendecidos y bendecirles. Así que suspendido el culto de este domingo por tema de elecciones, para que usted pueda ir tranquilo a sufragar. Recuerde que es obligatorio, y teniendo en mente que también se vienen varias convocatorias para la iglesia, para el cuerpo, necesarias para este tiempo. Así que ánimo, les amamos y esperamos verles pronto con la ayuda del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.